Y una de las cosas que vamos a hablar antes se refiere principalmente a sistemas sensoriales. Sistemas sensoriales. Hoy fue un día bastante raro porque en muchos momentos estuve dándole vueltas a cosas que ya tenemos establecidos, ¿no? En la literatura y como cultura de práctica terapéutica. Y yo sigo a muchas personas, a muchos médicos, dentistas, fisios, osteópatas, entrenadores personales, neurocientíficos, que son muy buenos en lo que hacen, son referentes, son influencers. Y hoy, como era un día un poco más raro, no sé por qué, pero fue un día un poco más raro, nos despertamos así, estuve varios momentos ahí reflexionando sobre algunos temas, y uno de los temas era que cómo estamos haciendo ahora, estamos haciendo toda la programación para el Congreso Internacional del año que viene, que será en Zaragoza, y estamos cerrando las últimas cosas, y claro, tenemos que hacer el programa y todo esto. Esta es la hora que tú decides, que te empieza a venir a la cabeza quién voy a llamar, quién no voy a llamar, qué puede ser más interesante para el público, ¿no? Siempre con esta idea de llevar el razonamiento clínico a otro nivel. Y entonces, una de las cosas que me llamó la atención en los últimos días fue que un fisio que sigo, que es bastante bueno, él publicó una definición una definición de la Asociación o de la Confederación Mundial de Fisioterapia, algo así. Hay diferentes nombres ahí para esto, pero era un órgano, una estructura, una sociedad, una asociación que se propone representar de manera internacional la fisioterapia, y esta asociación se proponía a definir qué era la fisioterapia, ¿no? La definición de qué es ser un fisioterapeuta. Y me quedé ahí dándole vueltas, porque ha cambiado tanto el tema identidad profesional desde el momento que yo terminé la carrera. Cuando yo terminé la carrera, fisioterapeuta era el que trabajaba con músculos y articulaciones y manejábamos todas las pruebas musculoesqueléticas, manejábamos todos los rangos articulares, los patrones motores, cómo se hace un programa de estabilización, cómo se trabaja un dolor crónico y todo esto. Pero esencialmente todo esto estaba vinculado al movimiento. Esencialmente todo estaba vinculado al movimiento. Es decir, tendría que haber un fallo cinético funcional. Si no hay un fallo cinético funcional, es que no es del fisioterapeuta. Y entonces, y esto se sigue reproduciendo en muchas escuelas de formación actualmente, se sigue trabajando este concepto en muchos cursos de grado actualmente, en muchos cursos de posgrado, y que esencialmente el fisioterapeuta tiene que ver, no sé si con movimiento. Y yo no digo que no tenga que ver con movimiento, esto es parte de nuestro ADN, esto es parte de nuestra identidad, y esto está, y obvio, seguirá. Pero me di cuenta en uno de estos momentos, que es algo que hablamos mucho en las formaciones, pero que eventualmente la gente se olvida, es que para que un paciente, para que un sistema tenga condiciones de responder bien, este sistema necesita tener una buena capacidad de respuesta. ¿Okay? Este sistema, para poder responder bien, necesita de una buena capacidad de respuesta. Y ya vas a entender cómo esto se relaciona a las técnicas que vas a desarrollar en consulta para trabajar con tus pacientes. Porque primero el fundamento, ¿no? Luego el detalle. Y entonces, cuando pensamos en un plan terapéutico, y sea el plan terapéutico del profesional que sea del médico, del fisio, del enfermero, del entrenador, del psicólogo, del osteópata, sea el plan terapéutico que sea, dependemos de una serie de características de nuestros pacientes que tienen que estar preservadas. Entonces, por ejemplo, para que una persona pueda, vamos a pensar lo siguiente,
Para que una persona mayor, que ya tiene sus 70, 75 años, pueda caminar bien, le hace falta tener un buen sistema proprioceptivo, ¿verdad? Además, es una de las características del envejecimiento, es decir, vamos perdiendo capacidad de percibir fluctuaciones en el movimiento, vamos perdiendo capacidad de percibir fluctuaciones en la tensión arterial, vamos perdiendo capacidad de percibir fluctuaciones en la temperatura ambiental, vamos perdiendo capacidad de percibir cambios. Entonces, fíjate, cuando tenemos ahí ya un paciente que ya es más anciano y tiene sus 70, 75 años, es natural que tenga una pérdida proprioceptiva, es natural que su tobillo, que su pie ya sea algo más rígido y que sea un sistema que trabaja mucho en este plan, ¿no? En un plan antero-posterior, un plan sagital, flexión, extensión. Pero que tenga dificultades para moverse lateral, para introducir rotaciones, todo esto. ¿Y esto por qué? Porque mientras nos vamos haciendo más rígidos en plan estructura, lo que pasa es que vamos empezando a perder la disociación de cinturas, ¿no? Entonces tenemos la cintura pélvica, la cintura escapular. Cuando estamos caminando, ambas deberían moverse en direcciones opuestas. Cuando vamos perdiendo capacidad proprioceptiva, capacidad de reconocer las fluctuaciones del ambiente, lo que pasa es que estas líneas de cintura empiezan a moverse menos. Esto es fisiológico. Empiezan a moverse menos. Y además de moverse menos, el centro de gravedad empieza a acercarse al suelo, la base, que antes era un poco más estrecha, ahora es un poco más ancha. Y esto es un sistema de protección. Al final, como no somos capaces de detectar pequeñas fluctuaciones, el cuerpo empieza a asumir patrones de protección. Un patrón de protección es ampliar la base, disminuir la disociación de cinturas. Otra cosa es disminuir el movimiento alternado de brazos y piernas. Y luego no alejar el centro de gravedad del suelo, porque esto aquí es más difícil de equilibrar, me acerco. Entonces el sistema, cuando empieza a identificar que no reconoce bien algunas fluctuaciones, lo que hace es generar una adaptación. Y esta adaptación es una adaptación rígida, una adaptación estructural, es decir, los músculos se quedan más tensos en estas posiciones, le cuesta más a la persona para rotar, para lateroflexionar. Es una adaptación por una pérdida sensorial, fíjate, es una adaptación por una pérdida sensorial, así que la palabra aquí es sensorial. Y esto que estamos hablando en plan movimiento, esto pasa igual cuando estamos hablando de ATM, por ejemplo, y tenemos un paciente que solo mastica de un lado, que está generando mucha información para un lado, pero está generando muy poca información para el otro. Esto altera la mecánica del ATM, por ejemplo. Esto pasa cuando tenemos una persona que sufre con dolor crónico, ¿no? Que va empezando a desarrollar estrategias de movimiento de protección. Algunos músculos se hiperactivan, otros músculos pierden capacidad de activación, justo para intentar buscar esta compensación. El cuerpo hace todo esto en un intento de consumir menos energía y compensar estos posibles fallos. Entonces, fíjate que una cosa interesante de todo esto es, para poder adaptarnos mejor a todo lo que son desafíos externos y desafíos internos, a todo lo que son desafíos ambientales o lo que son desafíos musculares, gastroligamentosos, necesitamos de un sistema sensorial que sea un buen sistema sensorial fino, un sistema sensorial que pueda informar de manera correcta, de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, guarda ahí esta parte. Cuando decimos que un sistema tiene que tener capacidad de respuesta, estamos hablando que este sistema tiene que identificar demandas, tiene que ser capaz de identificar demandas, tiene que ser sensible para identificar demandas. ¿Ok? Muy bien, pero cuando hablamos de antiinflamación, cuando hablamos de antinocicepción, cuando hablamos de antidolor, cuando hablamos de analgesia, no partimos del mismo presupuesto, no partimos de este mismo principio.
¿Qué quieres decir? Partimos de este mismo principio, es decir, cuando vemos que un paciente está sufriendo con un dolor crónico, cuando vemos que un paciente está sufriendo con una condición de inflamación de bajo grado que no se resuelve o que es difícil de lograr algún avance con este paciente, nuestra pregunta, lo que nos viene a la cabeza, siempre se relaciona a lo que es la respuesta. Es decir, si no está respondiendo como se espera que responda, ¿qué puedo hacer para que responda mejor? ¿No? ¿Cómo puedo potenciar la respuesta? En esta cosa de cómo puedo potenciar la respuesta es que viene la técnica para mejorar la inflamación, la técnica para recuperar mejor al paciente, la técnica que va a aumentar el compromiso de mi paciente con su tratamiento, ¿no? Entonces viene siempre de esto. Nuestro principio natural, nuestro bucle natural es partir de una premisa de que para poder corregir una respuesta yo necesito tener algo para incentivar esta respuesta, ¿no? Algo para darle potencia. Y esto parece contraintuitivo, pero la verdad es que para poder cambiar una respuesta, es decir, si yo necesito de un sistema que se adapte mejor en plan tobillo, por ejemplo, en plan proprioceptivo, en plan equilibrio del paciente, yo le voy a poner a entrenar propriocepción, yo le voy a poner a entrenar equilibrio, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner en superficies inestables. Ok. ¿Y qué pasa? Yo dependo de una característica, Lucía, para que este sistema responda mejor. Dependo de una característica, dependo de que el sistema sea capaz de identificar perturbaciones para poder generar correcciones. Así que si yo hago este mismo entrenamiento con una persona que sufre de neuropatía diabética y una persona que no sufre de neuropatía diabética, la respuesta probablemente será diferente porque una persona que sufre con neuropatía diabética en general tiene pérdida de sensibilidad en la planta de los pies, ¿no? Entonces, fíjate, cuando estamos hablando de modulación de dolor, cuando estamos hablando de modulación antiinflamatoria, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando que necesitamos de un sistema, ¿okay? Y este sistema necesita identificar cómo puede actuar para generar una mejor respuesta. Porque si la respuesta es menos eficiente, si la respuesta es una respuesta que no es funcional, significa que las preguntas que este sistema está reconociendo o que no está reconociendo le están pidiendo este tipo de adaptación. Así que en este contexto, para poder tener una buena respuesta antiinflamatoria, más allá de lo que es el movimiento, más allá de lo que son músculos, articulaciones y tejidos, que son aliados brutales en este proceso, pero más allá de lo que son las estructuras articulares, yo necesito, o sí o sí, tener un buen sistema para identificar cambios. En este contexto que estamos hablando, cambios inflamatorios, por ejemplo. Ok. Y ahí entra el artículo que vamos a hablar hoy. Ahí entra el artículo que vamos a hablar hoy. Ok. ¿Cuál es el artículo que vamos a hablar hoy? El artículo que vamos a hablar hoy es este que está ahí. La activación fisiológica del sistema simpático reduce la inflamación sistémica. ¿Ok? Otra vez. Es imprescindible que para que tengas una buena respuesta antiinflamatoria, para que tengas una buena respuesta antinociceptiva, es imprescindible que nuestro sistema sea capaz de reconocer cambios. Ok. Cuando hay un evento inflamatorio, y la inflamación, sabemos que la inflamación crónica es un villano terrible, cuando hay un evento inflamatorio, lo que yo necesito es tener la buena capacidad de reconocer pequeños cambios en las citoquinas inflamatorias circulantes para poder generar corrección,
para poder generar compensación. Ok. Entonces la pregunta empieza a ser, ¿cuáles son los principales elementos que me generan adaptación para que esta respuesta sea más funcional o para que esta respuesta sea menos funcional? ¿Ok? Entonces nos ponemos ahí en perspectiva. Y esto vale si tu paciente tiene dolor de rodillas, si tiene una inflamación o una tendinopatía rotuliana crónica. Esto vale si tu paciente tiene dolor lumbar crónico, si tu paciente sufre con migrañas, si tu paciente sufre con dolor de cabeza, si tu paciente sufre con hipertensión, con hipotensión. Esto vale para cualquier situación. Diabetes, esclerosis múltiple, esto vale para cualquier situación. Yo necesito de un buen sistema sensor para poder activar una buena respuesta que va a combatir este agravo, ¿no? esta situación. Entonces, este estudio que vemos ahí en la pantalla, esta activación simpática que trabaja sobre la inflamación sistémica, este estudio es parte del principio de que hay una necesidad de entender cómo la activación fisiológica del sistema nervioso simpático podría influir en esta activación sistémica, que es un factor clave para la modulación de enfermedades crónicas. ¿Okay? Entonces ahí nuestro enfoque está en mecanismos de regulación de la respuesta inflamatoria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos elementos que estamos mirando ahí, el sistema baroreceptor, el sistema quimiorreceptor, estos elementos son elementos clave en la respuesta homeostática. Clave en la respuesta homeostática para la inflamación y clave para la respuesta homeostática cardiovascular. ¿Okay? Son elementos clave. El sistema quimiorreceptor, el sistema baroreceptor. Entonces, cuando hablamos de un sistema quimiorreceptor, estamos hablando de un sistema que percibe estímulos químicos. Cuando hablamos de un sistema baroreceptor, estamos hablando de un sistema que percibe estímulos mecánicos, ¿no? A volumen y presión. ¿Qué se hizo entonces en este estudio? Se hizo lo siguiente. Los autores inducen a un modelo de endotoxemia inducida por lipopolisacáridos, ¿okay? Para generar una inflamación sistémica, para disparar una inflamación sistémica. Luego, en un grupo se va a aplicar lo que es una oclusión bilateral de las arterias carótidas. Esta oclusión bilateral de las carótidas tiene una función. ¿Cuál es la función? Activar la respuesta quimiorreceptora al activar la respuesta baroreceptora. Mientras que en otros grupos lo que va a pasar es que va a haber una denervación, es decir, vamos a cortar los cables, vamos a hacer una denervación del sistema baroreceptor y del sistema quimiorreceptor y vamos a medir ahí los niveles plasmáticos de citoquinas inflamatorias, TNF-alfa, interleucina 1-beta y de citoquinas antiinflamatorias. ¿Okay? Entonces esta es la idea principal del estudio. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos verificando? Estamos verificando si al tener este circuito denervado, lo que está pasando es que este circuito no percibe estímulos. ¿Okay? El circuito no percibe estímulos. Cortamos el cable, el sistema deja de percibir estímulos o deja de informar estímulos. Vale. Estímulos químicos que vienen por concentración de oxígeno, concentración de gas carbónico, concentración del pH, bueno, concentraciones diversas de estímulos químicos, los quimiorreceptores, y estímulos baroreceptores. El sistema deja de responder a estímulos mecánicos, deja de responder a estímulos presóricos, ¿vale? Entonces hay una rotura. Y en el otro grupo lo que vamos a hacer es una oclusión, y esta oclusión lo que va a hacer es estimular esta zona para que responda. Pero claro, para que responda bajo un escenario de endotoxemia, es decir, hay inflamación sistémica.
y el cuerpo tiene que responder a esto. Yo quiero saber si estos circuitos, lo que yo estoy preguntando es si estos circuitos sensoriales químicos y estos circuitos sensoriales mecánicos me ayudan en la modulación de la respuesta inflamatoria. Y más que esto, si me ayudan en la modulación de la respuesta antiinflamatoria. ¿Okay? Esta es la pregunta. Por esto inducimos inflamación sistémica en todos, pero dos grupos tenían una sección de lo que es el trayecto del nervio y un grupo no, y en este grupo que no, yo le estoy estimulando este circuito para ver si responde, ¿okay? Con una oclusión vascular. Entonces, claro, cuando imaginas una situación como esta, lo primero que te viene a la cabeza es, bueno, si hay una situación de endotoxemia, lo que vamos a tener es una respuesta más simpática. Al fin y al cabo, lo que tenemos es el cuerpo intentando luchar contra una inflamación sistémica, ¿no? Sabemos los efectos mal adaptados de cuando el cuerpo no puede luchar contra una inflamación sistémica. Si tienes pacientes que sufren con dolor neuropático, este paciente va a estar sufriendo más. Si tienes pacientes con insomnio, va a estar sufriendo más. Pacientes ansiosos, pacientes depresivos estarán sufriendo más. Pacientes que sufren con dolor crónico, el dolor crónico toleran menos. Entonces, la inflamación crónica tiene un montonazo de procesos mal adaptados que vienen a la raíz de esto, ¿no? Entonces, yo me pillé ahí pensando, porque yo ya tenía este paper que habla de sistema sensorial, dos sistemas sensoriales, químico y mecánico. Ya había leído el otro paper por la mañana, el otro que les comenté al principio, que era un paper que buscaba una técnica para intentar generar una mejor modulación de la respuesta vagal sin considerar otras cosas, solo probando una técnica. Y ahí me mezclé todo esto con lo que yo venía pensando de la identidad, ¿no? De mi identidad como profesional de la salud, como profesional fisioterapeuta, como osteópata, de que algo en mi carrera, de algo en mi identidad profesional tiene que ir más allá de lo que son músculos y articulaciones, principalmente porque para poder llevar a estos pacientes a otro nivel de resultado, yo necesito entender de sistemas de regulación homeostática para poder buscar esta regulación homeostática en estas situaciones disfuncionales. Entonces, fijaros, la investigación se propone exactamente esto, preguntarle al cuerpo, mira, si tengo estos sistemas bien regulados, esto me da una ventaja adaptativa y al no tenerlos bien regulados, esto me quita algo de ventaja adaptativa. Esta es la pregunta base de todo. Y fijaros qué curioso, porque cuando hablamos de sensibilidad a las señales inflamatorias, cuando hablamos de esta sensibilidad varorrefleja que estamos mirando ahí, estamos hablando sobre todo de la entrada torácica, del callado de la aorta que está aquí, estamos hablando del seno y del cuerpo carotídeo que están aquí, estamos hablando principalmente de esta zona que está aquí, ¿okay? Estímulos que llegan a esta zona. Y son estímulos que llegan a esta zona para generar regulación de respuestas sistémicas, no de respuestas locales. Es decir, no importa si el problema está en esta zona, lo que importa es que esta zona regula problemas de hombros, regula problemas de pelvis, regula problemas de rodilla, de tobillo, de sueño, de lo que sea. Esta zona, que es donde tenemos este circuito sensorial. Y fíjate qué curioso, Carlos, que en personas que tienen condiciones crónicas, en personas que están sufriendo con post-COVID, en personas que están sufriendo con esclerosis, con dolor crónico, con ansiedad, con depresión, hay una característica común entre ellas. Así, de entre las muchas características comunes entre ellas, hay una que llama mucho la atención, que siempre hablamos en las formaciones, que es la disminución de la sensibilidad varorrefleja. Una disminución de la sensibilidad varorrefleja. Es decir, ¿qué estaba estudiando este estudio? ¿No? ¿Qué los autores se proponían a estudiar? Les pongo ahí otra vez, ¿no? La activación simpática, fisiológica, y su papel
en el sistema varorreflejo y en el sistema quimiorreflejo para modular la inflamación. Fíjate, no es inflamación de rodilla, no es inflamación pélvica, es inflamación de bajo grado, inflamación sistémica. Son sistemas sensoriales. Y en pacientes crónicos, lo que suele pasar es que estas personas empiezan a tener una pérdida de sensibilidad varorrefleja. ¿Qué significa tener una pérdida de sensibilidad varorrefleja? Significa que este sistema que estamos hablando, responde menos, identifica menos cambios, es menos competente para poder generar adaptación. ¿Vas pillando la idea, sí o no? Este sistema es menos competente para generar adaptación. Entonces, fíjate, vamos a volver al tobillo para poner esto más claro. Si el pie no reconoce las perturbaciones del terreno, los baches, las pequeñas desviaciones, las piedras, las inestabilidades del terreno, si el pie no lo percibe, el cuerpo no puede adaptar. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo de caída aumenta, ¿no? El riesgo de que uno se caiga y se haga daño, entonces aumenta, porque el pie no puede adaptarse si no puede percibirlo. ¿Okay? Y el hecho de que no pueda percibir va generando adaptaciones estructurales en el cuerpo. Nos convertimos en personas más estructurales, más rígidas, se amplía la base, se baja el centro de gravedad, empezamos a trabajar más en este plan, menos en este. ¿Okay? Es decir, el sistema empieza a generar límites para que no se haga daño. Entonces, cuando perdemos capacidad de sentir en la periferia, el cuerpo genera adaptaciones. Y cuando perdemos capacidad de sentir en el centro, y ahí estamos hablando de este circuito que está aquí, pasa igual. El sistema tiene dificultad de adaptarse. El sistema tiene dificultad de generar cambios. Entonces, fíjate qué curioso, ¿cuántos pacientes tenéis en consulta que tienen dificultad de generar cambios? ¿No? Es decir, les ofreces la mejor terapia disponible, pero aún así, aunque les estés ofreciendo la mejor terapia disponible, la respuesta es pobre, o la respuesta es disminuida, o incluso esta persona tiene dificultad de engancharse en el tratamiento. ¿Por qué? Porque el sistema tiene dificultad de reconocer cambios. Y cuando yo tengo dificultad de reconocer cambios, ¿qué pasa? Yo genero más estructuración. Tener más dificultad me obliga a estructurarme mejor para no estar pendiente de las fluctuaciones que pueden pasar y que yo tal vez no venga a percibir. Entonces, es un paciente que tiene dolor crónico que no responde bien al ejercicio, es un paciente que tiene dolor crónico que no responde bien a un programa de estabilización, es un paciente bruxista que tú le trabajas la boca, utilizas placa, no utilizas placa, le trabajas el sistema gastrointestinal, pero sigue bruxando mucho, rompiendo dientes, rompiendo placas. Es un paciente que tiene migrañas y que es complicado. Es una persona que tiene las reglas súper complicadas en el momento cuando viene ahí a la fase premenstrual, el sistema no se regula por nada. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas? Son sistemas muy reactivos. Y eventualmente la persona también se convierte en una persona muy reactiva, aunque no fuera, se convierte en una persona muy reactiva, porque como el sistema pierde capacidad de sentir de forma fina los estímulos, Mari, lo que pasa es que en el momento que siente, responde de golpe, responde de forma muy dura. Que es justamente lo que pasa cuando estamos hablando del tobillo. Fíjate, cuando uno no tiene esta percepción fina, lo que empieza a pasar que es el pie genera una perturbación, el pie empieza a girar como para hacer un esguince, y cuando se percibe esto ya es demasiado tarde. Ahí la corrección es que esta persona o sale corriendo hacia adelante o con pasadas anchas o al fin y al cabo, es decir, la respuesta es una respuesta muy fuerte. Claro, esto estamos hablando de un tobillo, pero si estamos hablando de un componente emocional de mi paciente, esto será una labilidad emocional,
le da un calentón, de una hora a la otra pierde esta regulación emocional, luego está llorando, luego está triste, luego está contento. Entonces esto va alterando mucho su personalidad, su patrón de comportamiento, su conducta, su performance cognitiva. Y esto también va generando problemas en la regulación de lo que es la respuesta inflamatoria, de lo que es la respuesta antiinflamatoria, porque el cuerpo no identifica bien qué es lo que está pasando. Porque los circuitos sensoriales están más resistentes. Ok. Entonces esto fue más o menos lo que investigaron los autores, ¿no? ¿Cuál sería el papel de esta función baro? ¿Cuál sería el papel de esta función quimio-receptora en lo que es la regulación inflamatoria? Porque la mayor parte de la literatura científica investiga esto respecto aquí a la regulación de la tensión arterial, y está perfecto, es un sistema regulador de la tensión arterial tal cual lo hemos visto ahí este fin de semana y el otro, hace 15 días hemos hablado de todo ese circuito de regulación de la tensión arterial, del eje renina-angiotensina-aldosterona, de cómo esto influye sobre el volumen sistólico, sobre la fuerza de contracción cardíaca, sobre la contracción vascular periférica, etc. Pero esto todo parte de un principio. ¿Cuál es el principio? Que yo sea capaz de reconocer los cambios. Si yo soy capaz de reconocer cambios, soy capaz de generar adaptación. Si no reconozco cambios, no hago adaptaciones. ¿Vale? Entonces, la pregunta era esta. Y entonces los autores se han puesto a estudiar cómo era la respuesta antiinflamatoria en el grupo A, cómo era la respuesta antiinflamatoria en el grupo B, cómo era la respuesta inflamatoria en el grupo que tenía este circuito de cables preservado, no cortado, no interrumpido. ¿Okay? ¿Qué fue lo que encontraron, al fin y al cabo? Que en el grupo que este circuito, esta red de cables estaba preservada, al hacer esta estimulación del sistema baro y quimioreceptor, ¿no? Esta oclusión vascular que se hizo ahí, hubo una reducción importante en lo que son las interleucinas proinflamatorias. Son ellas la interleucina 1 beta y la TNF-alfa. ¿Okay? La interleucina 6 no tanto, pero la interleucina 1 beta y en la TNF-alfa sí que hubo una reducción importante es decir, si estoy disminuyendo la producción de citoquinas inflamatorias, estoy disminuyendo la inflamación, estoy mejorando la respuesta antiinflamatoria. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó en este grupo que tenía esta función preservada? Una respuesta inflamatoria más funcional, más amigable, más amena. Y más que esto, se percibió también que en este mismo grupo había un aumento de lo que llamamos de citocinas antiinflamatorias, que son clave para poder resolver el proceso. Esta citoquina antiinflamatoria, interleucina 10, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, fijaros, en el grupo que tenía la red de cables preservado, lo que hemos visto fue que hubo una mejor respuesta, una mejor lucha del sistema contra el proceso inflamatorio. Sea por un lado, bajando los niveles inflamatorios, por otro, subiendo los niveles antiinflamatorios. ¿Okay? Ese es el primer paso. Y se identificó lo siguiente, que la denervación del circuito baro y la denervación del circuito quimioreceptor, es decir, esta red de cable que está aquí, al cortarla, lo que pasó ahí es que hubo una disminución parcial del efecto antiinflamatorio. No se eliminó el efecto antiinflamatorio, ¿okay? Pero hubo una disminución parcial de la respuesta antiinflamatoria, sugiriendo que estos sistemas que tenemos aquí tienen un papel regulador importante, aunque no exclusivo, pero importante en la modulación de la respuesta antiinflamatoria. ¿Okay? La modulación de la respuesta antiinflamatoria. Entonces, fijaros qué interesante. Cuando hablamos, entonces, ahí vamos a extrapolar un poco esto, ¿no? Entonces, seguimos más allá de músculos y articulaciones. Yo creo que de verdad que fisioterapia y osteopatía va mucho más allá de lo que son músculos y articulaciones.
aunque esto esté en nuestro ADN. Cuando hablamos de principales puntos para el abordaje clínico, ¿no? Cuando nos llama la atención para un abordaje clínico, y esto podría llamarte la atención. Si eres médico, te llamará la atención si tu paciente tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene dolor crónico, si tiene inflamación abdominal, si tiene inflamación gastrointestinal, si tiene dolor pélvico crónico. Bueno, si eres médico, te va a llamar la atención cualquier cosa que sea crónica. Si eres dentista, te va a llamar la atención para los pacientes que tienen bruxismo, que tienen dolor de ATM, que tienen gingivitis, periodontitis, porque todo esto depende de una buena respuesta antiinflamatoria, ¿no? Si eres nutricionista, entonces, bueno, ahí no hace falta ni explicarte por qué esto es importante. Si trabajas con entrenamiento personal, esto es la base de la adaptación física, parte de ahí. Y si eres psicólogo y trabajas con regulación emocional, la base de la regulación emocional depende de los filtros que tenemos aquí abajo para poder generar regulación de las señales que suben. Entonces, eso es súper importante para todos los profesionales. Pero ya yo hablo desde mi punto de perspectiva, que es más de un fisio, ¿okay? Pero hay muchos otros puntos. Pero aterrizando esto para la parte clínica, ¿no? Entonces hay el tema de técnicas para mejorar la inflamación, recuperar tu paciente y generar un mayor compromiso de este mismo con su tratamiento. Lo primero que podemos pensar es en intervenciones no farmacológicas. Y yo siempre recomiendo que pienses primero en intervenciones no farmacológicas si es que hay posibilidad de tratar sin fármacos, ¿okay? Porque si hay necesidad de tratar con fármacos, que se utilice el fármaco y que se implementen otras estrategias para darle potencia al fármaco, ¿okay? Cuando hay que tomar medicación, que se tome la medicación. Pero si es posible controlarlo sin medicación, porque está evidenciado que se puede hacerlo, bueno, yo siempre voy en favor de que uno mismo haga un esfuerzo para poder mantenerse sin pastillas cuando las pastillas no estén recomendadas, ¿okay? Entonces, fijaros, hablando de intervención no farmacológica, podríamos pensar en prácticas, técnicas de activación controlada de estas respuestas autonómicas. ¿Qué podría ser una práctica de activación controlada para esta respuesta autonómica? Es decir, ¿qué podría mejorar mi función barorrefleja? Por ejemplo, si yo identifico que este paciente tiene una modificación en este comportamiento. ¿Es difícil identificar eso, Luis? Para quien no maneja el tema sistema autónomo es difícil. Para quien maneja el tema sistema autónomo no es muy complicado. Es saber hacer un T1 sentado, saber hacer un T1 tumbado y verificar la diferencia del T1 sentado para un T1 tumbado, sacar la diferencia y mirar la dirección de la frecuencia cardíaca y de la RMSSD, ¿no? Del tono vagal. Ahí el vago es imprescindible en esta respuesta. O hacer algunas de las pruebas que hemos explicado en el fin de semana de la frecuencia cardíaca con la tensión arterial para saber ahí cómo va esta sensibilidad barorrefleja. Pero, Luis, yo no tengo idea de cómo se mide esto, no tengo tiempo para aprenderlo solo antes del siguiente grupo que va a empezar en 2025. Entonces, ¿qué yo podría estar pensando? Técnicas que aumentan la sensibilidad barorrefleja. ¿Qué técnicas tenemos disponibles en la literatura evidenciadas que aumentan la sensibilidad barorrefleja? La respiración diafragmática. ¿Okay? Sobre todo, lo que está dicho en la literatura es la respiración diafragmática. Tenemos en algunos artículos que hablan de respiración, Goyo, algunos autores que dicen lo siguiente: si quieres modular la frecuencia simpática tendrías que trabajar con 5 ciclos respiratorios al minuto. Si quieres trabajar más con la regulación parasimpática tendrías que trabajar con 7 ciclos respiratorios por minuto. Bueno, nosotros recomendamos que trabajéis con 6 ciclos respiratorios por minuto. Este es uno de los elementos que generan una mejor regulación del sistema varo, ¿vale? Pero sobre todo lo que está descrito en la literatura es que sea diafragmática, ¿vale? Para ser fiel a lo que está escrito, que sea diafragmática. Nosotros que ya tenemos otros recursos, nuestros alumnos que ya tienen otros recursos para saber incluso si la respiración diafragmática es la mejor para esta persona o si a lo mejor hay que
trabajar algo más para que esta respiración diafragmática entre de forma adecuada en esta persona. Pero si quien esté mirando este directo en una primera vez no tenga estas herramientas, la respiración diafragmática más o menos nos vale, porque es lo que está escrito en la literatura, que funciona para la mayor parte de las personas, aunque hay formas más eficientes de hacer esto si sabes medirlo, ¿verdad, Greg? Entonces lo primero es respiración diafragmática. Luego, una otra práctica que está descrita en la literatura es el hand grip. Para mejorar la sensibilidad varo, es el hand grip. ¿Qué es el hand grip, Luis? Les voy a describir el hand grip no como hacemos dentro de la formación, sino como está descrito en la literatura científica. El hand grip es tener un dinamómetro de presión, un dinamómetro, y ahí le das al paciente y le pides al paciente que apriete, un dinamómetro digital, mejor, si puede ser, que apriete con la mayor fuerza posible este dinamómetro. ¿Okay? Y ahí tú apuntas la mayor fuerza posible que esta persona puede hacer, apretando, y calculas un 40% de la fuerza máxima. ¿Okay? A partir de ahí, lo que le vas a pedir es que cada día haga 4 minutos de esta actividad apretando a 40% de la fuerza máxima de un lado y luego 40% de la fuerza máxima del otro lado. Entonces, esta actividad de mantener el antebrazo o los músculos de la muñeca en contracción, lo que hace es que le da más potencia a todo este circuito que está aquí y le da más condiciones de responder a las demandas pro y antiinflamatorias, pro y antialgogénicas, ¿okay? Para responder a la inflamación y al dolor. Tortura y señal. Bueno, está bien, Martín, me gusta la idea, ¿no? Al final es en el sacrificio que se construyen las grandes personalidades, las grandes mentes y la resiliencia, ¿verdad? Son 4 minutos, no es tanto así. Entonces ahí tenemos 2 herramientas para esto. Okay, si el paciente es más gordito, si tu paciente tiene resistencia a la insulina, si el paciente sufre con la glucosa alta, ahí regular los niveles de glucosa será importante para esta modulación del sistema varo, del sistema quimio, ¿vale? Porque has visto ahí, son sistemas que van a generar información a través del nervio y la glucosa alta ya sabes que es perjudicial al nervio. Entonces regular los niveles de glucosa en general es importante también para esta respuesta más eficiente. ¿Okay? ¿Cuántos minutos? 4 minutos al día de cada lado. ¿Okay? Hand grip. Escribo aquí. Hand grip. Gracias, Martín. Una máquina. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos 2 pautas. Más que esto, bueno, podríamos sumar ahí pautas de aumentar la hidratación, si la persona consume poco sal, que coma más sal para retener más líquido, porque si hay más líquidos, hay más fluidos corporales, esto modula mejor la activación de este sistema, y si este sistema está mejor regulado, luego la antiinflamación es más eficiente, luego la modulación del dolor es más eficiente. ¿Vale? Entonces hay primera parte de esto. Hay algunos estudios, por ejemplo, que, recordaros, la respiración tiene que ser controlada, ¿ok? Controlada, es decir, no puede ser inspira hondo y deja que salga, tiene que ser controlada, tiene que ser voluntario, la expiración tiene que ser voluntaria, ¿vale? Entonces, sabemos que cuando hay una expiración voluntaria, el vago se activa. Si la expiración no es voluntaria, no hay activación de nervios. Si es pasiva la expiración, ¿vale? Esto es fundamental. Muy bien. Entonces, no es que esto. Hay algunos artículos que te animan a practicar algo de mindfulness, algo de meditación, algo de atención plena. Hay 5 minutos, 5 a 7 minutos. También suele funcionar bastante bien. ¿Y qué más? Apneas. Apneas, prácticas de apneas. Lo ideal que practiques ambas, ¿okay? Apnea inspiratoria, apnea expiratoria. ¿Por qué las apneas también, Luis? Porque
el sistema quimio lo que percibe son las alteraciones químicas. Entonces, cuando empezamos a cambiar concentraciones de O2 y de CO2 en sangre, que empezamos a cambiar la concentración de gases en sangre, en general esto genera una mejor adaptación y una mejor sensibilización del sistema quimio-receptor. El Lumin no tengo información de que mejora la sensibilidad para refleja, el tarareo tampoco. ¿Okay? El tarareo tampoco. Rosa, el vago se activa con la respiración activa, ¿vale? Porque pasiva no activa nada, pasiva no activa nervio, ¿vale? Es como hacer un bíceps pasivo, el bíceps no hace nada, y ahí el vago entra en la misma categoría. ¿Okay? Entonces ahí tienes algunas posibilidades de optimizar la respuesta clínica de tus pacientes. Pacientes con neurodegeneración suelen tener atrofia. Okay. Pacientes con Parkinson, por ejemplo, si hacemos aquí ultrasonido aquí en el cuello para verificar el cross-sectional area o el área seccional transverso de lo que es el vago, en general hay disminución de la anchura del nervio. ¿Qué significa cuando hay disminución de la anchura del nervio? Significa que si hay disminución de algo es porque no lo estás utilizando de la mejor forma, ¿no? Funciona como el bíceps. Si el bíceps está así de delgadito es porque no estás entrenando. Un nervio que está así de delgadito es porque no lo estás entrenando igual. Entonces ahí tenemos un par de herramientas, de técnicas ahí que puedes utilizar para empezar a generar más sensibilidad en este sistema que hemos comentado. ¿Okay? Y luego es importante que estés midiendo. ¿Okay? Es importante que estés midiendo. ¿Midiendo cómo, Luis? Principalmente este cambio de la posición sentada a la posición supina. Principalmente este cambio. Hoy por la mañana yo estaba comentando con Nacho. Si no habéis apuntado, después mañana ve a YouTube y agarra estas recomendaciones que acabamos de hacer ahí, que hemos dicho 4, 5, 6 cosas diferentes. ¿Okay? Para empezar con estas técnicas para mejorar la inflamación, la recuperación. Hoy por la mañana yo estaba comentando con Ignacio Cedra, que es mi fisio, es mi osteópata, que cuando estamos hablando o que podemos empezar a practicar en los cursos este framework diagnóstico, ¿no? De probar sentado, probar tumbado y verificar la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque esto ya te da una métrica de cómo está funcionando, cómo está la sensibilidad de este sistema. Si al salir de la posición sentada y ponerse en la posición supina, la frecuencia cardíaca no baja lo suficiente y el vago no sube lo que se espera que suba, ya tenemos ahí un sistema resistente, es decir, ya tenemos ahí un sistema que va a tener dificultad para luchar contra la inflamación. Si este paciente tiene dolor pélvico, va a tener dificultad para lidiar contra la inflamación. Si tiene dispareunia, va a tener dificultad para lidiar contra la inflamación. Si tiene problemas de permeabilidad de la barrera, igual. Y fíjate, si tiene problemas de regulación emocional, es igual. ¿Por qué igual? Porque cuando hablamos de regulación emocional, ya sabemos que hay una cascada de inflamación que llamamos de sickness behavior, ¿no? Y en el sickness behavior, ¿qué pasa en este comportamiento del enfermo? El paciente se percibe más ansioso, el paciente empieza a desarrollar problemas de comportamiento, empieza a desarrollar problemas cognitivos, pérdida de memoria, pérdida de capacidad de concentración y empieza a perderse en esta cosa de comprometerse con el tratamiento. No porque quiere, pero porque la química corporal no le favorece. Entonces, cuando hay esta sopa química proinflamatoria y estos circuitos tienen una capacidad de respuesta disminuida, lo que pasa es que esta persona pierde capacidad de seguir con tu tratamiento, pierde capacidad de vincularse a tu tratamiento. Pero cuando dentro de la consulta puedes establecer un ratito para entrenar al menos lo que sea esta atención plena, lo que sea estos ritmos respiratorios, generar esta mejor modulación de este circuito para disminuir la carga inflamatoria, esto le da una experiencia más positiva. Y cuando esta persona tiene una experiencia más positiva dentro de consulta, lo que pasa es que mejora los niveles de compromiso con el tratamiento. Entonces tienes ahí, además de las pautas que hemos comentado antes,
una justificación para estar trabajando esto, simplemente porque esto le va a ofrecer una química corpórea más favorable para que pueda engancharse mejor en tu tratamiento y para que puedas dejar de quejarte que tu paciente no sigue las pautas en casa. Pues a veces no es porque no quiere, a veces es porque la química no le favorece para que pueda hacerlo, ¿vale? Y ahí empiezas a cambiar la química corporal. Y ahí, volviendo al estudio que hemos hablado antes, a ver si lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Los efectos, les comento. Los efectos de la maniobra neurodinámica del vago en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en el estrés crónico. Y ahí se comparó dos grupos. ¿He visto de dónde viene este estudio? Déjame ver. Universidad Europea, fíjate. No había visto. Bueno, seguimos. Déjame ver. Entonces, ¿qué se comparó? Se comparó dos grupos. Los dos grupos estaban respirando a 6 ciclos respiratorios por minuto. Los dos grupos recibían una maniobra en la base del cuello, que era una inhibición del subo occipital, pero uno de los dos grupos recibía lo que era esta maniobra neurodinámica del vago. ¿Okay? Yo les comenté que me sorprendió mucho cuando me puse a leer los resultados del estudio, porque los resultados del estudio no cuadran en nada con las conclusiones del autor. Y ahí les comenté que cuando pasa esto, es importante saber leer los resultados, la metodología, para que no seas un rehén ahí de lo que es la interpretación de los autores, ¿no? Les comento, la conclusión de los autores fue, déjame poner aquí para que yo pueda leerlo en plan ipsis literis. Conclusión de los autores. La neurodinámica del nervio vago parece representar un método efectivo para mejorar la activación parasimpática en pacientes con estrés crónico. ¿Qué pasó? A la hora de comparar un grupo con el otro, no hubo diferencia. A la hora de comparar el grupo A con el grupo B, no hubo diferencia de las respuestas. Es decir, hacer una maniobra neurodinámica del vago, además de hacer la respiración 6-6, además de sumar a esto la terapia manual, como han sumado, que no aporta nada en este contexto, no generó nada de efecto más. Nada, pero nada. Incluso los resultados del estudio son sorprendentes. ¿Por qué? Porque en una primera valoración del RMSSD, del vago, antes teníamos un vago en 30 del grupo neurodinámica. Durante la intervención subió a 38, perfecto, pero en un T3 bajó a 28. Fijaros, en un T3 bajó a 28. Que suele pasar, ¿no? Suele pasar varias veces con diferentes abordajes. Y ya sabemos por qué. Pero fijaros, en un primer momento el vago estaba en 30, en un tercer momento el vago estaba en 28. Y la conclusión de los autores fue que sí, que sirve para poder trabajar con pacientes que sufren con estrés crónico. Es sorprendente la capacidad de los autores de sacar conclusiones que ellos mismos en el cuerpo del estudio te dicen no hubo diferencia. Entonces, ¿por qué esto me llamó la atención? Como les comenté al principio, no es para hablar mal del estudio ni nada de esto. El estudio está publicado. Si está publicado, está bajo la crítica científica de quien sepa leer. Es porque, como les comenté, no hubo ninguna preocupación en identificar si el sistema del paciente tenía condiciones de responder a la demanda. Lo que se buscó fue una maniobra mágica, un crujido mágico,
para ver si con esta maniobra mágica, con este crujido mágico, soy capaz de tener un sistema vagal que se activa más. ¿Ves que es un fallo? ¿Ves que podemos, como fisios, como osteópatas, ves que podemos ir más allá de lo que son músculos y articulaciones si nos proponemos a razonar un poquito más? Pero eventualmente fallamos miserablemente en el intento de generar mejores investigaciones científicas simplemente porque estamos buscando la maniobra mágica, estamos buscando el crujido mágico. Y no hay crujido mágico y no hay maniobra mágica cuando estamos hablando de rehabilitación, cuando estamos hablando de sistema nervioso autónomo. Por eso la necesidad de saber identificar los cambios, por este problema de saber identificar si el sistema se adapta bien o no, y a partir de la perspectiva de, bueno, veo que el sistema no se adapta bien, ¿qué es lo que voy a proponer? Pero proponer soluciones al azar, como voy a hacer la maniobra neurodinámica del vago, que consiste en hacer esto, inclinar, rotar, flexionar, volver para acá, flexionar, volver para acá. Eso no tiene ningún sentido, es un absoluto sinsentido. Pero bien, está ahí. El autor concluye que sí, pero informa que no, está documentado en la literatura científica. Y era para decirles esto. Más allá de lo que sea mover cuellos, mover hombros, mover columna, mover cualquier cosa, a lo mejor si nos ponemos más pendientes de entender cómo el sistema sensorial, en este sentido, es un sistema sensorial químico, un sistema sensorial mecánico, está adaptándose a una demanda metabólica, a una demanda endocrina, vamos a tener seguramente mejores resultados para la modulación de la respuesta clínica de nuestros pacientes. Esto es algo que ya venimos hablando en nuestras formaciones desde hace mucho tiempo, pero que aún cuesta mucho para un par de profesionales incorporar esto en su práctica clínica. Y entonces, cuando no sabemos qué es lo que estamos mirando, el problema es que nuestros resultados son 70%. Este es el problema. Otro estudio que me llamó mucho la atención aquí hoy fue este aquí, ¿no? Variabilidad de la frecuencia cardíaca anormal, alteraciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y su aplicación para predecir la eficacia del tratamiento en pacientes con migraña crónica. Fijaros, de utilizar el tono vagal, la valoración del vago, la valoración simpatovagal, para entender si esto podría ser un factor prognóstico en el tratamiento de pacientes con migrañas. ¿Y cuál es la conclusión de los autores, ¿no? Teniendo en cuenta esta evaluación del equilibrio simpatovagal? Es que la preservación del equilibrio simpatovagal está asociada a mejores resultados, a un mejor pronóstico. ¿Por qué será, Luis, que el mejor equilibrio simpatovagal está asociado a un mejor pronóstico para pacientes con migrañas? Porque si hay una mejor regulación simpatovagal, significa que el sistema sensor funciona bien. Porque el sistema simpatovagal es un regulador homeostático. Significa que el sensor funciona bien. Si el sensor funciona bien y yo le doy más información, como él funciona bien, tiene más posibilidad de generar regulación para estos pacientes con migrañas, por ejemplo. Pero si el sensor funciona mal y yo le doy una medicación, y yo le aplico un tratamiento, lo que pasa es que el sensor funciona mal. Y si el sensor funciona mal, ¿cómo va a responder? Mal. ¿Por qué? Porque no tiene sensibilidad para poder responder a esta demanda, porque no tiene condiciones de dar soporte a la respuesta antiinflamatoria. ¿Vale? Como os comenté, hay un montón de cosas que estuve buscando hoy y estuve ahí a reflexionar sobre estos papeles, ¿no? Sobre nuestra identidad como profesionales de la salud. Claro, somos profesionales de la salud mientras haya un trastorno de movimiento. Si no hay un trastorno de movimiento, dejo de ser un profesional de la salud, ¿verdad? Es complicado. Como si la salud solamente dependiera de que tu articulación pueda flexionar y estirar en el rango fisiológico esperado. Ok, pues ahí terminamos. Si queréis, les envío esto a
Telegram, si queréis. Si no me pedís, no lo voy a hacer. Si me pedís, sí que lo hago. Y luego puedo enviar también el otro artículo para que podáis leerlo, para que podáis verlo y sacar sus propias conclusiones. Pues yo les recomiendo, está muy ilustrativo ahí la presencia de spin en este artículo. ¿Okay? Carlos, muchas gracias Luis por toda la info. Según tu opinión, ¿hacia dónde deberían apuntar los modelos de investigación del plan del SNA? Yo a la modulación de los circuitos baroquímicos-receptores, Carlos. A la modulación de los circuitos de volumen-presión. Yo creo que seguramente debería irse en esta dirección. Yo si fuera a hacer una investigación de terapia manual, por ejemplo, con SNA, yo jamás haría una maniobra en el cuello. Seguramente haría una maniobra en el abdomen por el tema de presión-volumen. ¿Vale? Porque el sistema se regula por sus sensores, no por sus motores. Cuando estamos hablando de mejor respuesta vagal, de mejor respuesta parasimpática, estamos hablando de sistemas motores. El sistema no se regula por sus motores, los motores se regulan por los sensores. Por eso, si queremos cambiar la respuesta, lo que tenemos que cambiar es la pregunta. Esta es mi idea, Carlos, de mejor modulación. Y en general funciona bastante bien. Trabajamos en todas las formaciones así y los resultados son espectaculares. ¿Okay? Muy bien, así que el paper va a Telegram. Espectacular. Proyecto Hormiga. Luis, ¿ustedes hacen investigaciones? Ya no más Proyecto Hormiga. Ya me cansé de esta cosa de investigación. Ya hice mi máster. El doctorado, después de los eventos de 2019, perdí un poco la ilusión de hacerlo, pero sí que consumo mucho investigación y trabajé mucho con investigación porque era miembro del comité de ética en investigación. Okay. No, profe, si yo veo Telegram, es nuestro norte, todo el tiempo con el macetero en el piso por acá. Qué grande, Lili. Espectacular. Hablando de esto, he leído muchas cosas hoy, ¿no? Es uno de los papers que dejé aquí también como posible candidato al directo de hoy, fue justo esto, la estimulación del vago y la activación muscular del macetero, ahora que hablaste del macetero, como la activación del vago modulaba esta activación del macetero, aunque el macetero sea trigeminal. Subiré a Telegram, Charlie. Telegram, ¿vale? ¿Podemos desde lo motriz abordar los sensores? No, Roxy, solo puedes abordar los sensores a través de los sensores. Si es un sensor motor, pues es un sensor mecánico, pues si no es un sensor mecánico, no. Si no es un sensor mecánico, tenemos que cambiar el estímulo, ¿no? Si es un sensor químico, tenemos que trabajar con químicos. Si es un sensor mecánico de movimiento, si es mecánico de presión, si es mecánico de vibración. Entonces ahí sí. Si quiero los escritos Callejas, no sé qué dices, pero todos los artículos estarán en Telegram. Así que si estás en nuestro canal de Telegram, es nada más que descargarlos y listos. Listo, vale. ¿Del macetero? No, del macetero dejamos para otro día. Rox, dejamos para otro día. A lo mejor hacemos un directo con él. Ya lo tenemos aquí. A lo mejor hacemos un directo con él. ¿Vale? El puño cerrado es una modificación de la postura. ¿Y qué tiene esto, Roxy? Que el puño cerrado sea una modificación de la postura. Si tu pregunta es si podemos utilizar el sistema de contracción muscular para generar cambios mientras sea un sistema baro, obvio que sí. ¿Por qué? Porque estás generando un aumento del retorno venoso. Si es un sistema baro que responde a volumen y presión, claro que sí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, les envío a Telegram el tema del paper Physiological Sympathetic Activation y les envío el otro, también de la maniobra que tenemos aquí, y luego podéis descargarlo ahí, ¿vale?
Roxy, ¿es modificación motora? Yo creo que tú no tienes claro la pregunta, Roxy. No hay buena respuesta para una mala pregunta. Tu pregunta no está bien delineada. ¿Okay? Dibuja bien la pregunta y envíame la pregunta. Si quieres saber si cambiando volumen, presión, cambia el sistema autónomo, cambia. Por esto ponerse en cuclillas funciona mejor que cualquier otra cosa para activar el varo, pero no tiene nada que ver con la postura, tiene que ver con la activación del sistema varo, ¿okay? Volumen, presión. Entonces dibuja mejor tu pregunta para que yo pueda ayudarte con la respuesta, ¿vale? Nos vemos pronto, un abrazo a todos, un abrazo a todas. Y el miércoles de la semana que viene, ni sé qué día será. Si no es Navidad, lo hacemos. Si es Navidad, saltamos, pero si no es Navidad, hacemos nuestro directo de Navidad. ¿Vale? Les dejo un abrazo a todos, les dejo un abrazo a todas. Nos vemos pronto mañana en YouTube. Cuidaos mucho.